Daniel, ¿qué trae el reporte hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio, el libro del exministro de Educación Alejandro Gaviria, ha sido recibido con avidez por el mundo político. Varios comentaristas han reseñado la audacia del autor y algunos, con memoria corta, han dicho que es la primera vez que el miembro de un gabinete se atreve a escribir sobre un gobierno que aún no ha terminado. La verdad es diferente. En 1993, Mauricio Vargas, exministro de Comunicaciones y exconsejero presidencial de César Gaviria, publicó el libro Memorias Secretas del Revolcón. El libro circuló cuando Gaviria seguía en la presidencia. Aún más, el hermano del autor, Darío Vargas, era consejero presidencial. El entonces mandatario toleró lo que algunos calificaban como infidencia y le comentó con gracia a Darío Vargas, conocido director de televisión: bueno, ya Mauricio escribió el libro, me imagino que ahora usted va a hacer una telenovela. El presidente Gustavo Petro, menos dado a las salidas humorísticas, no ha comentado el libro de Alejandro Gaviria. Según una persona cercana al mandatario, no lo ha leído. Sin embargo, varios miembros del alto gobierno han manifestado su inconformidad por la publicación. Es probable que ninguno de ellos hable públicamente del libro de Alejandro Gaviria porque no quieren ayudarle a su difusión. Nada como una controversia pública para impulsar un título. Hoy estamos con la excepción a la regla. La exministra de Salud, Carolina Corcho, a quienes muchos identifican como la causante de la salida de Alejandro Gaviria del gabinete, está con nosotros para comentar la explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio. Doctora Corcho, buenos días. Lo primero que le quiero preguntar es cuáles fueron exactamente las circunstancias en las que Alejandro Gaviria salió del gobierno. Bueno, muy buenos días, Daniel. Un saludo para la audiencia. Pues lo primero quisiera como comentar algunos elementos del libro, porque creo que el libro en sí mismo explica la salida del exministro Gaviria. Quiero decir pues que yo leo el libro porque escucho algunas entrevistas donde hay unas referencias muy amplias sobre el tema de salud y yo veo que se están diciendo en este libro asuntos que no son verdad, que no ocurrieron. Lo primero es que el libro en su índice, y esto llama mucho la atención, no tiene ningún capítulo referido a la educación. Llama mucho la atención porque Alejandro Gaviria era el ministro de Educación y en sus entrevistas él dice que esto es un libro de análisis de política pública. Yo no lo veo, para mí claramente no es un libro de análisis de política pública, pues si lo fuera tendría que haber un capítulo extenso de educación, pero no existe. De 167 páginas del libro, solo 2 de manera pasajera se refieren a la educación. El segundo elemento del libro es que el libro sí es una diatriba, una permanente adjetivación de epítetos contra el presidente de la República. De cabo a rabo encuentras en el libro expresiones de descalificación a la figura presidencial, a la personalidad del presidente. En ese sentido, digamos, yo me aparto de esa manera de abordar el debate público frente al presidente de la República, pues quien evidentemente le dio su confianza. Y lo tercero que a uno le queda claro en este libro es que el autor se diferencia de fondo del programa de gobierno del presidente de la República. Programa de gobierno ampliamente conocido por el país en los debates que hubo, en el proceso electoral, inclusive en la posesión el 7 de agosto. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿por qué acepta uno a ser parte de un gabinete, de un programa que uno no comparte? Y la otra pregunta que le queda a uno cuando lee el libro, si no hay nada de educación, ¿qué era lo que estaba haciendo allí Alejandro Gaviria? Es una pregunta que lo asalta a uno y pues evidentemente eso ya ofrece muchas respuestas sobre la pregunta que tú haces. Ahora bien, el tema de la reforma a la salud, que es un tema sobre el cual el autor del libro se fondea. También debo decir que el libro tiene otra característica. El libro es una serie de memorias e ideas, como lo dice el propio autor, basado en sus propias notas en una libreta. Yo me siento con una libreta en un consejo de gobierno
tomo notas, de hecho el libro tiene fotos de la libreta de las notas que se tomaron, y eso lo presento como evidencia de algo que es verdad, porque está escrito en mi libreta. Esa es otra característica que me llama la atención, pues salvo que uno fuera Simón Bolívar o Francisco Paula Santander o un prócer histórico, pues eso tendría un valor histórico, pero creo que aquí hay un exceso de narcisismo en el autor a presentar las fotos de sus propias notas como evidencia irrefutable de unos hechos que él relata. Señora exministra, justamente de narcisista también como narcisista califica el exministro Gaviria al presidente, pero la salida de él fue vista como un respaldo a usted y a su reforma a la salud. Lo curioso es que unas semanas después usted también salió del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces ahí vamos al capítulo de la reforma a la salud. Daniel, aquí en la W yo he tenido amplio espacio para comentar sobre eso. Esto es una reforma que se está construyendo hace muchos años en Colombia de la mano de la sociedad civil, que el presidente Gustavo Petro conoce el 8 de noviembre del 2021 en un evento que se hicieron con diversas organizaciones científicas y de la sociedad civil. El presidente Gustavo Petro me nombra a mí como miembro de su comisión de empalme y posteriormente como ministra en función de esta reforma. Previo a la posesión de ambos, conversamos a fondo cuáles serían las ejecutorias que haríamos en el Ministerio de Salud y cómo sería la discusión de la reforma. El presidente de la República recibe el documento de la reforma, se le envía virtualmente el 3 de enero, y nos sentamos los dos el 5 de enero de este año a discutir a fondo. Es decir, el presidente conoce esta reforma de fondo porque en el texto Alejandro Gaviria dice que el presidente sugiere que el presidente fue engañado y que prácticamente yo radico una reforma a la salud donde el presidente no toma partido. Esto es falso. Esto falta la verdad. Como usted muy bien, Daniel, lo referenció, el presidente respalda esa reforma. Si ustedes escuchan las últimas entrevistas del presidente Gustavo Petro, él sigue defendiendo los elementos centrales de la reforma. Luego no es verdad lo que está diciendo el ministro Gaviria. Pero ¿qué pasó? Yo me entero en diciembre que el ministro de Hacienda no está de acuerdo con esa reforma y que inclusive hay una estrategia por parte del Ministerio de Hacienda de presentar unas cifras y de presentar un concepto de tipo fiscal que haga inviable siquiera presentar la reforma a la salud. Cuando yo me entero de esto y soy consciente de esto, yo conformo mi propio equipo económico dirigido por el profesor Luis Jorge Garay, porque entiendo que voy a confrontar una postura opositora al interior del gobierno, que en ese momento contaba con la participación de 3 exministros, Cecilia López, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, y por un tramo ahí los acompañó el director de Planeación Nacional. Conformo el que es el único que sigue en el cargo. Del ministerio. Exactamente, porque Jorge Iván se retira muy rápidamente de esa postura y no continúa haciendo esa oposición cuando el informe y los documentos, el documento dirigido por Luis Jorge Garay, derrota las cifras del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda tiene que aceptar que efectivamente las cifras Garay sí permiten que haya una reforma viable. Ese documento Garay está radicado en el Congreso de la República, es el anexo 3 y el ministro de Hacienda tiene que rectificar. Si ustedes recordarán la filtración del documento en la revista Cambio, pues yo no voy a decir que lo filtraron ellos porque pues eso no se sabe, pero claramente ese documento que ellos construyeron era un documento donde mostraba unas cifras exageradas, una cosa impagable en este país. Ese documento fue refutado por el propio presidente de la República. El presidente de la República en una reunión de un viernes previo a la radicación les reclamó a ellos por un acto de deshonestidad intelectual al hacer un estudio económico. Él dijo, yo también soy economista. Y no me van a decir que aquí hicieron ustedes un estudio económico donde no aparece de entrada que aquí hay una deuda que supera los 23 billones de pesos de las EPS con los hospitales y clínicas.
De entrada, para mí este documento tiene muchas falencias. El equipo económico dirigido por Luis Jorge Garay refutó a fondo ese documento que posteriormente sería filtrado porque le estaban adjudicando a la reforma a la salud una cantidad de gastos recurrentes y costos que realmente no correspondían a la reforma y que el Estado o sin reforma. Aceptado esto, eso fue el día viernes. No es cierto, no es verdad, miente el señor Alejandro Gaviria al decir que hubo un compromiso del gobierno de acatar unos cambios. Los cambios que se introdujeron dentro del texto tuvo que ver con el fortalecimiento de un capítulo de transición al nuevo sistema de salud. Ahora, Daniel, y esto es realmente lo importante, ¿qué era lo que pedía Alejandro Gaviria? ¿Quién era quien lideraba el grupo? Básicamente que no hubiera reforma. El único consenso que iba a aceptar Alejandro Gaviria era que hubiera un artículo que dijera que las EPS sigan manejando la plata. Eso implica que no hagamos reforma, porque pues el problema aquí es el manejo público de los recursos públicos. Hubo 8 reuniones, de las cuales 7 las presidió el propio presidente de la República. Por eso es injusto que el autor del libro diga que Gustavo Petro es un hombre que no es pluralista, es antiliberal, cuando él propició el propio presidente reunión con todo el gabinete, con Alejandro Gaviria y el grupo de ministros que se oponían internamente a no solo a la reforma de la salud, a las otras reformas, pero aquí fue la oposición más férrea para intentar discutir con ellos. Pero lo cierto del caso señora es que los argumentos de los 13 ministros no convencieron al gobierno, por la debilidad de sus argumentos. Señora ministra, yo que trabajo en cambio he dicho públicamente y lo quiero reiterar ahora que ni en el primer documento ni en el segundo documento Alejandro Gaviria participó en filtración alguna. Pero le quería preguntar exactamente, reiterarle esta pregunta. Si todo marchaba en función de el proyecto suyo de respaldarla a usted, ¿por qué terminó usted también por fuera del gobierno? Entonces aquí viene una situación. Superado ese escollo, se radica la reforma a la salud. El día de la radicación de la reforma a la salud, Daniel, para sorpresa mía, yo llego a la Casa de Nariño y me encuentro a los 13 ministros sentados frente a la pantalla en una modificación de un articulado que yo no conocía que se iba a modificar. Ahí es donde yo pido audiencia con el presidente de la República, pues porque evidentemente yo no podía firmar un documento donde ya habían sido derrotados con argumentos los 13 ministros y se insistía en defender las EPS. Ese era el único punto que les interesaba, la defensa de las EPS y que las EPS continuaran manejando los recursos públicos. Todo esto en una contradicción enorme, Daniel, porque por un lado se les demostró hasta la saciedad que las EPS están en déficit financiero, que hoy la mayoría no cumplen con los mínimos estándares para poder operar billones de pesos de recursos públicos de los colombianos. Se les mostraron fallos de tribunales en Colombia que han dicho el Estado colombiano no puede seguir tolerando esto. Y aún así, ellos insistían en la propuesta de que en Colombia se instaurara un aseguramiento mixto. ¿Qué es un aseguramiento mixto? Algo más regresivo que la Ley 100. La Ley 100 es un sistema general de seguridad social donde los colombianos somos tratados de manera igualitaria. Un aseguramiento mixto es darle el estatus a las EPS de aseguradoras privadas. Hoy no cumplen con esos estándares. Paradójicamente, mientras que pedían esto y seguían insistiendo hasta última hora, el ministro de Hacienda mandó una carta al Ministerio de Salud solicitando que se emitiera un decreto para flexibilizar aún más los requisitos que deben cumplir las EPS para operar los recursos públicos de la salud en Colombia. Durante 6 años eso fue lo que hizo Alejandro Gaviria, sacar decretos y resoluciones para dar una apariencia irreal de que supuestamente estas organizaciones funcionan, cuando la operación financiera realmente no funciona. Por eso el sistema está en quiebra, por eso están arrasando hospitales y clínicas. Yo le respondí al ministro de Hacienda por escrito que eso no podía hacerse,
Ya hay fallos de la justicia en Colombia diciendo no pueden seguir los gobiernos colombianos encubriendo entre actos administrativos, estados financieros ficticios que no dan cuenta de las operaciones reales de instituciones que manejan los recursos públicos de la salud. Por eso es la reforma. Eso se logra erradicar con el respaldo del presidente y de la mayoría del gabinete, casi todo el gabinete, menos ellos, específicamente sí. Alejandro Gaviria, que siguió en contra. Y vino un proceso de discusión con los tres presidentes de los tres partidos. Ahora, lo de mi salida. Eso es. Se genera una matriz mediática muy fuerte contra mí, una matriz de opinión, iniciada en septiembre del año pasado, donde se filtra el documento de la reforma, el borrador. Eso me mereció 2 portadas en la revista Semana, un ataque y un escrutinio profundo sobre mí, tan profundo es que a mí se me cuestionaba. Venga, yo le cuento una anécdota. Hubo una congresista en la Comisión Séptima que dijo, voy a sentar un precedente en este Congreso. Antes de iniciar este debate de la reforma de la salud, la ministra de Salud estaba hablando con un senador en el Congreso. Generar un manto de dudas hasta porque un ministro hable con un senador. Era un ambiente bastante complejo. Se genera la matriz de que yo soy una mujer intransigente. Se elude el debate de fondo. El debate de fondo es la defensa férrea. Instituciones que no cumplen con mínimos estándares en Colombia manejen los recursos de los colombianos y se atribuye eso a mi persona. Entonces, en ese sentido, yo me vuelvo una excusa de quienes se oponían al interior del gobierno y afuera a la reforma a la salud para que esto se hundiera. Y en ese sentido, al volverme una excusa, pues eso explica mi salida del gobierno para facilitar entonces, si la excusa soy yo, es la ministra Carolina Corcho, pues entonces quitemos la excusa y miremos a ver qué pasa frente a la discusión pública de la reforma, que es realmente lo que interesa al pueblo colombiano. Eso lo conversamos con el presidente y por supuesto pues me parece que era lo más sensato. Es decir, el presidente, usted nos está diciendo, el presidente Petro cedió a esa presión y entregó su cabeza como una forma de sacar adelante el proyecto. Aquí lo importante, Daniel, es el proyecto de ley, la transformación de la salud en Colombia, que está en una crisis y desde hace muchos años, Daniel. Yo no entiendo cómo pueden sostener hoy frente a este país que solo por la llegada del doctor Gustavo Petro la salud está sumida en una crisis. Esto es de años. El señor Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz estuvieron 10 años frente al Ministerio de Salud y hoy son los primeros que salen al país a decir que es culpa de Gustavo Petro todos los vacíos y las concesiones que hicieron a cosas que no debieron pasar en Colombia. Entonces, en ese sentido, lo importante no es el puesto de Carolina Corcho. Lo importante es que se logre una transformación en Colombia y el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Ya, señores ministra, no me quiero despedir antes de preguntarle por su sucesor. Algunas personas dicen que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo solo tiene 2 problemitas, que está desactualizado en política y desactualizado en salud. ¿Usted cómo ha visto la labor de estos meses de su sucesor? Yo antes de irme, Daniel, dejé aprobada la ponencia positiva en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Miren cómo era yo intransigente, que el proyecto de ley que radicó el gobierno tenía 122 artículos, luego los bajamos a 132, modificamos 52 artículos. Imagínense si era yo así intransigente, qué tal que hubiera sido conciliadora, para que pudiera quedar ya en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un plan de votación por bloques previamente concertado con los partidos y las bancadas. Llegó mi sucesor y mantuvo eso. Yo dejo la ponencia positiva votada y mi sucesor termina de materializar la votación respetando los acuerdos y los ejes centrales de la reforma, que son los ejes centrales pues que el presidente hasta el día de hoy defiende, y se posibilitó que ya
ese articulado esté en este momento en tránsito para el debate y discusión en la Cámara de Representantes, en la plenaria. Por tanto, pues mi sucesor ha mantenido el trabajo que hemos realizado. Miren esto, estamos descubriendo hoy a una Carolina Corcho muy diplomática que pisa como si estuviera pisando huevos sin comprometerse mucho en eso. Doctora Carolina Corcho, muchísimas gracias por sus comentarios sobre el libro del exministro Alejandro Gaviria.